Y el tema que vamos a estar estudiando se titula Jesús, el gran sumo sacerdote. Realmente el libro de Hebreos abarca bastante extensión en hablar del sacerdocio de Cristo. Quizá él de alguna manera ha venido hablando de la revelación que Dios dio a través del Hijo en estos últimos días y de alguna manera de esa necesidad que tenemos de poner atención al mensaje de Cristo, porque sí, el mensaje que Dios dio a través de ángeles por mano de Moisés era importante y si no se atendía traía consecuencias. También el no atender el mensaje del Hijo va a traer consecuencias, pero va a traer también, si se atiende, también va a traer consecuencias positivas. Digamos, en el caso de Josué y Caleb, que mostraron fe al Dios que se había revelado a través de la ley, pudieron entrar a la tierra prometida, recibir herencia. También Dios anhela que nosotros entremos al reposo, entremos a un disfrute mayor de lo que es el evangelio y más allá de la salvación, de la redención como perdón de pecados, de nuestra unión con Cristo, de nuestro acceso al reino, de nuestro acceso a los lugares celestiales. Entonces, eso no debe salir de nuestra mente, aunque parece que él no va a seguir no va a seguir tocando el tema. Realmente en el trasfondo del tema siempre está como cimiento de todo lo que el libro va a seguir hablando. Eh, Siempre la superioridad de Cristo está como cimiento y esa historia del pueblo de Israel va a seguir haciendo eco en los siguientes capítulos, pero el tema de hoy lo vamos a bosquejar de la siguiente manera. Realmente es un bosquejo donde el autor primero nos lleva en la historia a una figura de honor, como leímos en la lectura bíblica, una figura de alta dignidad y una figura necesaria para el pueblo, el sumo sacerdote. Entonces él va a usar los primeros 4 versos de esta sección para explicar el oficio del sumo sacerdote, para explicar la solidaridad que el sumo sacerdote debía tener con el pueblo y para explicar la humillación que conllevaba la posición del sumo sacerdote y a la vez el honor que conllevaba esa posición de sumo sacerdote, para luego hablarnos de Cristo y para explicarnos cómo Cristo también se humilló y también fue honrado, para mostrarnos cómo Cristo también es solidario con nosotros, algo que él va a ir expandiendo a lo largo del libro y que ya mencionó en los últimos versículos del capítulo 4. Los últimos versículos del capítulo 4, Eric lo estuvo enseñando, terminaron diciendo: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Y es como que él hace un freno y él dice: suave, aquí esta iglesia, aunque es una comunidad judía, quizá en su mayoría también es una comunidad donde ya hay gentiles y tal vez no todos tienen tan claro el tema, la posición, el llamado del sumo sacerdote. Entonces él como que hace, como que él mismo regresa y luego de haber dicho que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, va a pasar a explicar algo del sumo sacerdocio y después va a pasar a explicar algo de cómo él trascendió los cielos. El llamado es el mismo del verso 14: retengamos nuestra fe. Y él ya dijo también que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y en el pasaje de hoy vamos a ver un poco por qué ese sumo sacerdote nos puede comprender también. Eso obviamente va a lo que acaba de decir o lo que terminó diciendo en el capítulo 4. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y demos gracia para la ayuda oportuna. Él está bien consciente del sufrimiento que está pasando la iglesia, de las necesidades que vivimos como iglesia y de la necesidad constante que tenemos
de recibir esa misericordia, de hallar esa gracia, de encontrar ese perdón, esa transformación, ese crecimiento del que todos necesitamos, pero él, aunque ya lo dijo en resumen, ahora va a poner un poco más los fundamentos doctrinales para que esa verdad, no solamente dicha rápidamente al final del capítulo 4, pueda también, como Eric ponía en el ejemplo, ir marinándonos e ir transformando nuestra manera de pensar e ir expandiendo el entendimiento y el disfrute de lo que significa que tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. Dice Hebreos capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Es interesante porque lo primero que dice es que el sumo sacerdote debe ser seleccionado de entre los hombres a favor de los hombres para representar a los hombres ante Dios. O sea, esto es sumamente interesante porque el autor está diciendo que un ángel no puede ser un sumo sacerdote, porque necesita ser hombre, tomado de entre los hombres. Esto quiere decir aún que el verbo, antes de hacerse hombre, no podía ser un sumo sacerdote. Y por eso la necesidad de la encarnación y la necesidad de la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, que necesitaba ser Dios, pero también necesitaba ser hombre. Otra de las cosas que van incluidas y van ahí es que esta posición del sumo sacerdote es una posición de alta dignidad, tiene un privilegio especial porque tiene un acceso a Dios que el resto del pueblo no tiene, pero también tiene una responsabilidad muy grande de ser mediador entre Dios y los hombres. Por otro lado, dice que parte de su llamado era presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, el sumo sacerdote era constituido con el objetivo principal de que al presentar tanto ofrendas, que ofrendas podían ser animales, vegetales, o solamente el incienso, también presentaba sacrificios, pero tanto el objetivo de ofrendas como sacrificios era la remoción de pecados, el perdón de los pecados. Lo primero que el autor quiere que tengamos claro es que no podemos recibir perdón de Dios sin un sumo sacerdote. Aquí en las leyes de Costa Rica hay ciertos juicios que usted no necesita un abogado. Usted puede ir y dar su declaración y el juez ve las pruebas y todo y tal vez sale bien librado, pero hay casos específicos más serios donde sí o sí usted tiene que tener un abogado. Hay también ciertos negocios o ciertos trámites donde si usted es el dueño de una empresa, usted necesita un representante legal. O sea, en nuestra sociedad podemos ver muchos ejemplos de que hay ciertas necesidades que tenemos donde necesitamos la ayuda, el trabajo, el servicio, el oficio de alguien. Como nación, para que alguien nos represente en las negociaciones para con otras naciones, en los tratados comerciales o en la política, necesitamos de un presidente. El presidente es un representante legal del pueblo que él, sobre el cual él gobierna, digamos. En el caso de la relación con Dios, es importante recordar que Dios aborrece el pecado. Es importante recordar lo que dice Isaías
vuestro pecado ha hecho separación entre Dios y vosotros. El pecado nos separa, nos aleja de Dios. Y la única manera de poder reconciliarnos, de poder volver a estar en paz, de poder volver a ser receptores de la bendición de Dios, era a través de que hubiera un sumo sacerdote y obviamente más sacerdotes. Si no existía, si usted iba a una nación donde no había sumo sacerdote, no tenía posibilidad de ser perdonado ni de volver a tener acceso a Dios. Entonces es importante meditar en que tal vez a nosotros no crecimos como judíos, no crecimos todo, aunque de alguna manera es interesante porque la Iglesia Católica trata de, como de, en su liturgia, para ellos, hasta donde yo entiendo, porque no soy experto, ellos necesitan de la figura, digamos, del sacerdote para que la gente sea perdonada. Necesitan del sacerdote que confiese sus pecados y ponga una penitencia y pueda absolver, y de alguna manera necesitan del sacerdote también para participar de la Eucaristía, ¿verdad? O sea, ellos lo han diseñado de manera que pueda figurar en el pueblo esa necesidad que se tiene de un mediador. Vemos algunos pasajes aquí que para obtener el perdón se necesitaba el oficio del sacerdote. Por ejemplo, Levítico 4:20 dice, hará con este novillo lo mismo que el novillo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado, de esta manera hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Nótese, si el sacerdote no hace expiación, el pueblo no es perdonado. Se necesita del sacerdote. Levítico 19, 21 y 22 dice, pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de la reunión, traerá un carnero como ofrenda por la culpa. Aquí está hablando del pecador. El pecador debía traer el animal. Pero vea el 22, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor por el pecado que ha cometido, y el pecado que ha cometido le será perdonado. O sea, no era aquello de que usted podía usted mismo ofrecer su ofrenda, su animal, y entonces ya era perdonado. No. Si no había un sacerdote, no había perdón. Y si no había perdón, había muerte. ¿Estamos claros con eso? Sigamos, regresemos a Hebreos. Hablando, obviamente viene hablando el sacerdote, dice, el sumo sacerdote puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Cuando la escritura dice obrar con benignidad, de alguna manera la idea en el griego del término benignidad es alguien que evita la ira. Lo que está diciendo aquí es que cuando alguien venía delante del sumo sacerdote o el sacerdote a confesar su pecado, el sacerdote no podía reaccionar airadamente. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Sino que él debía de recordar su naturaleza, recordar que ellos mismos son pecadores. Obviamente, también al decir ignorantes, el autor se está refiriendo a los que pecan por ignorancia. Y Levítico 4 da instrucciones. De hecho, casi el libro de Levítico, usted cuando lo empieza a leer, es un libro complejo y complicado, pero una de las cosas que deja claras es que los sacrificios son para los que pecan involuntariamente. Y cuando usted ve Levítico, los pecados voluntarios, los pecados con alevosía y ventaja, no tienen sacrificio, directamente van a apedreamiento o a muerte. Pero los pecados involuntarios o inadvertidos, el sacerdote los comprende porque comprende la humanidad. O sea, el sumo sacerdote, una de las características que tenía es que debía sí o sí
tener una clara comprensión de su propia debilidad, de su propia pecaminosidad. Entonces eso hacía de que los sumos sacerdotes fueran compasivos, comprensivos y pacientes con los que pecan con ignorancia y con los descarriados. ¿Por qué? Por la conciencia que tenían de su misma debilidad humana. Es interesante porque en la Biblia no tenemos con tanto detalle historias específicas de sumos sacerdotes, pero sí hay dos historias donde vemos, no para bien, que el sumo sacerdote es muy solidario con el pueblo. Lo malo es que se van como a un extremo, ¿verdad? Uno de ellos es Aarón, ¿verdad? Cuando el pueblo le dice, no, no, es que ya Moisés se perdió, no tenemos ninguna imagen de algún dios a cual adorar, así que, ¿qué tal si hacemos un dios? Y Aarón les dice, Aarón comprende esa debilidad del pueblo más allá de un extremo, les pide oro y termina siendo un becerro de oro, ¿verdad? O sea, él se pasa de ser demasiado comprensivo. Otro que comete el mismo error es Elí, ¿verdad? Elí vienen y le cuentan el pecado de sus hijos y entonces los llama y ahí con demasiada piedad y compasión les dice, hijos míos, miren que oigo cosas no buenas de ustedes. No deberían de pecar contra el Señor. Pero es demasiado compasivo y lastimosamente cuando la Biblia habla de ellos, en cuanto a Aarón, la Biblia dice que el Señor quiso matarlo y lo hubiera hecho, dice la Escritura, literalmente, de no haber sido porque Moisés intercedió por él. En cuanto a Elí, el Señor le quitó el sacerdocio. ¿Por qué? Porque su acción fue haber honrado a sus hijos más que a Dios y permitir que profanaran los sacrificios y el templo. Entonces, no tenemos como los mejores ejemplos de los más famosos sumos sacerdotes, pero sí hay o sea, al menos está esa noción de que ellos sí eran conscientes de su debilidad. Ahora, el verso 3 dice que una de las cosas que le ayudaba al sumo sacerdote a ser consciente de su debilidad es que estaba obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y aquí el autor está pensando en la fiesta del día de la expiación, lo que se conoce como la fiesta del perdón, el día de la expiación o el Yom Kippur de los judíos. Esta fiesta está descrita en Levítico 16, es uno de los eventos más importantes en la vida religiosa de Israel y resalta de manera profunda el papel esencial del sumo sacerdote como mediador entre Dios y el pueblo. De hecho, el autor de los Hebreos va a centrarse y va a volver a expandir un poco más ciertas deducciones que él hace de esta fiesta en los capítulos 9 y 10 del libro, pero leamos aquí algunas cosas donde vemos claramente que el sacerdote primero debía presentar sacrificios por sí mismo antes de poder presentar sacrificios por el pueblo. Esta era la fiesta donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Dice Levítico 16:11, entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda hecha por el pecado, hecha por sí mismo. O sea, él no podía pedir perdón al Señor por los pecados del pueblo si primero no pedía perdón por sus propios pecados. En el verso 15 vemos, degollará el macho cabrío de la ofrenda del pecado por el pecado que es por el pueblo, pero ya antes lo había hecho por sí mismo y por su casa. En el 17 vuelve a recalcar esa idea, la idea quiere el autor enfatizarla. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo primero, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Y en el verso 30, porque este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios, serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Sigamos en Hebreos, verso 4. Nadie toma este honor para sí, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como Farón. Cuando hablo de la humillación del sumo sacerdote, me refiero un poco más al verso 3,
que él se humilla al reconocer que es pecador y al ofrecer primero sacrificios por sí mismo. Pero aparte de la humildad que él reconoce, él tiene un honor. Hermanos, ser sumo sacerdote es una posición de honor, es una posición de alta dignidad, aún más que la posición del presidente hoy, porque el presidente sí puede representarnos en tratados políticos, comerciales, pero no puede perdonar nuestros pecados, no puede arreglar nuestra relación con Dios. O sea, el sumo sacerdote es una figura aún más importante que la figura hoy de un presidente, de un primer ministro, lo que sea, ¿verdad? Y lo interesante es que era, como era de tanto honor, nadie se podía ni elegir ni postular para ser sumo sacerdote. No era una posición que fuera elegido por el pueblo de forma democrática. No, no, no. Nadie puede postularse a ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene que ser llamado por Dios. Eso le da un mayor honor, porque es alguien que Dios elige. Y es algo interesante porque esto también lo sabe el sumo sacerdote y de alguna manera eso le tiene que dar una humildad requerida porque él sabe que necesita depender del llamado y de la dirección divina para su oficio. El autor pone el ejemplo de Aarón y en números 3, 5 al 10 vemos que en números 3 el Señor le habla a Moisés y en el verso 10 le dice, y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. Mire qué fuerte. O sea, Dios está diciendo, yo elijo que los que entren en el lugar santo y el que entre una vez al año en el lugar santísimo sea Aarón, quien se atreva a entrar sin ser elegido por mí, sin ser llamado, ni bien entre va a morir. O sea, es importante reconocer toda la dignidad y el peso de lo que conlleva el sumo sacerdocio. En la Biblia vemos claramente, obviamente, el ejemplo más evidente es Aarón, que es el ejemplo que el autor está poniendo, pero hay otros ejemplos. Uno de los ejemplos es Samuel. Y quiero poner como ejemplo la necesidad del sumo sacerdote en el ejemplo de Samuel. Nosotros sabemos que Samuel fue un hijo que nació de una madre, Ana, que no podía tener hijos y desde niño ella lo llevó al templo y creció casi que durmiendo cerca de las cosas santas, donde si alguien entraba moría. Pero Dios muestra su misericordia y le permite, hay una gracia especial, entrar a la vida de ese niño y en recibirlo y casi que llamarlo para su servicio. Ahora, cuando vamos a la historia, de alguna manera, nosotros sabemos que Dios destituyó al sumo sacerdote de ese entonces, que era Elí, y le dice, por cuanto honraste a tus hijos más que a mí, quitaré el sacerdocio de tu casa y levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón. Y de alguna manera él designa, Dios mismo designa a Samuel como sumo sacerdote. Ahora, antes de ir a esta historia, la historia de los primeros capítulos del libro de Primera de Samuel nos cuentan que los israelitas han venido sufriendo varias derrotas ante los filisteos, derrotas tan terribles que hasta han perdido el arca del pacto y que hasta Dios mismo ha tenido que mostrarle a los filisteos que ellos o devuelven el arca del pacto o ellos mismos se van a terminar muriendo, se van a terminar matando a sí mismos, pero en el área militar, Israel ha ido cayendo muy por debajo de los filisteos y han llegado a reconocer que necesitan la ayuda de Dios. Como el sumo sacerdote no estaba haciendo bien su trabajo, el pueblo de Israel está contaminado de ídolos. Y entonces Dios levanta a Samuel como
un nuevo sumo sacerdote. Vemos en el verso 3 del capítulo 7, dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reúnanse en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. La tarea importante que hace Samuel aquí es mostrarle al pueblo su pecado, ayudarles a guiarlos al arrepentimiento y obviamente al ayudar cuando ellos reconocen que han pecado contra el Señor, también llega a ser muy consciente para ellos la necesidad que tienen de un sacerdote. Entonces viene Samuel y ejerce ese sacerdocio. El verso 9 del mismo capítulo 7 dice, tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Hermanos, esta historia resalta gráficamente la gran necesidad de un sacerdote en momentos de desesperación, en momentos de derrota, en momentos de angustia. El pueblo había pecado, estaba bajo la opresión de los filisteos. Cada vez la opresión de ellos era mayor, cada vez sus derrotas les traían más pérdidas. Y entonces reconocen su pecado, pero saben que no pueden llegar ante Dios directamente. Necesitan de un sacerdote y necesitan de un mediador para recibir el perdón y el favor divino. Entonces viene Samuel y como sacerdote les ofrece la oportunidad de reconciliarse con Dios y cumple su papel. ¿Y qué hace? El Señor truena con gran estruendo aquel día contra los filisteos, los confunde e Israel obtiene la victoria. Hermanos, puede ser, no, todos nosotros en la vida a veces tenemos etapas donde en lugar de victorias hay derrotas, en lugar de salud hay enfermedad, en lugar de abundancia hay pobreza. Y de alguna manera eso nos debe hacer pensar, quizá necesitamos arrepentirnos y quizá necesitamos de un sacerdote. Necesitamos de un sacerdote. Y es hermoso porque aquí el autor, luego de dejar claro esa necesidad del sacerdote, nos pasa a hablar de Cristo. Y lo primero que él empieza es precisamente por explicar la humillación y al mismo tiempo el honor de Cristo. Hebreos 5, 5 y 6 nos dice de la misma manera, ¿de qué misma manera? Así como los sumos sacerdotes, como Aarón, como Samuel y como todos los sumos sacerdotes elegidos por Dios, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. Usted nunca se ha puesto a pensar qué increíble es que Cristo, yo no puedo decir que no, pero es altamente probable que Cristo los días en los que estuvo en la tierra nunca haya entrado ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Y no podía, porque él estaba consciente que no era la tribu de Leví, que no era el sacerdocio levítico y todo, pero él era Dios mismo. Él hubiera podido entrar y decir, si yo soy Dios, si esto me representa a mí. Pero él decide no asumir nada de eso. Obviamente él perdonó pecados, eso lo sabemos y eso lo puede hacer un sacerdote, pero él no se glorificó a sí mismo para hacerse el sumo sacerdote, sino que el que lo glorificó fue el que le dijo, hijo mío eres tú,
yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo quiero resaltar que lo primero que el autor, la primera frase del autor cuando dice Cristo no se glorificó a sí mismo, está sacando a luz algo que es importante que pongamos atención de Cristo. Él no buscó su propia gloria. Él no buscó su propia gloria. Y luego vuelve a citar el Salmo 2:7 y el Salmo 110:4, pero antes de ver esas citas, veamos un poco de la humildad de Cristo. Juan 5, 43, 44, vemos a Cristo decir, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? Él está diciendo claramente, yo no vengo en mi propio nombre, ni vengo a buscar mi propia gloria. Yo vengo a buscar la gloria del Padre. Juan 7:18 lo dice quizá de una manera un poco más clara. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Cuál fuera el mayor error de algunos de los malos sumos sacerdotes que tuvo la historia de Israel? Buscaron su propia gloria, su propio beneficio, pero los que fueron fieles al llamado solo buscaban la gloria de Dios. Y de alguna manera vemos en Cristo la humildad de que Él no buscaba su propia gloria, no hablaba de sí mismo, hablaba del Padre. Juan 8:50 también dice, pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Los que buscan su propia gloria lo juzgaban a él, pero él no buscaba su propia gloria. Juan 8:54, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Él estaba consciente de su gloria, él estaba consciente de su honor, él estaba consciente de su dignidad, pero él también sabía que era el Padre el que lo iba a glorificar. No iba a ser el mismo. Luego el autor sigue diciendo, cuando regresamos, dice, sino que el que lo glorificó le dijo, y ahí cita el Salmo 207 y luego cita el Salmo 110. En el Salmo, y quiero que vayamos a estos pasajes porque hay algo detrás de estos pasajes por el cuales el autor los está conectando y que también hay un mensaje que nos está dando a nosotros. En el Salmo 2, del 6 al 9, está hablando del rey, del Mesías prometido, y en el Salmo 110 también está hablando del Mesías prometido. Ambos salmos hablan del rey que Dios mismo está estableciendo. Veamos el Salmo 2 del 6 al 9. Pero yo mismo, dice Dios, he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Una de las cosas que tenemos que estar conscientes de la mentalidad judía, de la expectativa con la que vivían los judíos, era la expectativa de un rey, la expectativa de un gobernante, la expectativa de un Mesías que pusiera a sus enemigos. El autor está recordando y enfatizando que ese futuro rey prometido traería victoria sobre sus enemigos, pero que solo iba a encajar ahí a quien Dios le dijera, mi hijo eres tú. El Salmo 110 es un mensaje también de ese rey. Dice el Salmo 110, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Señor, extenderá desde Sión tu cetro poderoso, diciendo, domina en medio de tus enemigos. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. El punto es que ese rey prometido que traería victoria sobre sus enemigos y que dominaría sobre ellos, según el Salmo 2, sería hijo de Dios y sería rey, y según el Salmo 10, sería sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Lo que el autor le está diciendo a su pueblo es: ¿por qué están abandonando el único que tiene garantizada victoria sobre sus enemigos? ¿O por qué están pensando en abandonar? Este Cristo es el rey prometido, el que traerá victoria sobre sus enemigos. Y él es a quien Dios llamó hijo y a quien Dios, al resucitar y entronizar, al llamarlo a sentarse a su diestra, le dijo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el autor una y otra vez quiere llevarnos a ese momento de la resurrección y ascensión de Cristo, donde Dios le dice: siéntate a mi diestra, y donde su reino es establecido, pero al mismo tiempo también su sumo sacerdocio. Y de hecho, en toda la carta, si hay dos características en las que el autor se centra, es en de Jesucristo, es en el hecho de que es hijo y es en el hecho de que es sumo sacerdote. Verso 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hermanos, así como el sumo sacerdote se puede identificar con el pueblo, es el punto del autor, también Jesús. Y aunque Jesús no pecó, o sea, el sumo sacerdote se identificaba con el pueblo por su propio pecado, tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado. Cristo no pecó. Sin embargo, en los días de su carne, aquí se refiere el autor a su vida terrenal, ofreció oraciones y súplicas. No solamente porque era necesario orar al Señor, porque era parte de su rutina, sino que esas oraciones y súplicas muchas veces vinieron con gran clamor y lágrimas ante la angustia de una muerte no solamente cercana, sino profundamente humillante y profundamente dolorosa. Es interesante que el término ofreció en el griego, proseneicas, es un término técnico de culto que se usa para ofrecer sacrificio. Y de alguna manera está poniendo a paralelo: Jesús nunca sacrificó un carnero en su vida terrenal porque él no era sacerdote levítico y no le tocaba matar animales y presentar, pero de alguna manera él sí presentó al Señor sacrificios en forma de oraciones y súplicas. Porque como cualquier otro ser humano, en su humanidad, él vivió completamente dependiente de Dios. Cuando dice con gran clamor y lágrimas, de alguna manera algunos entienden una referencia al Getsemaní, aunque generalmente lo mejor es entenderlo como algo, una experiencia constante en su vida, con un clímax en el Getsemaní. Pero una de las cosas que este pasaje debe hacernos pensar es que Jesús conoce lo que es el dolor, lo que es la angustia. Luego dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y de alguna manera ese temor reverente también se puede traducir temor piadoso, pero lo que llama la atención es que no dice fue oído porque era hijo, sino dice fue oído por su temor piadoso. Y el tema de fue oído también hace referencia
que fue escuchado es el mismo lenguaje como cuando un sacrificio era acepto. Sus oraciones fueron aceptadas. Luego dice que estas oraciones las presentaba al que podía librarle de la muerte. Llama la atención porque Jesús no fue librado de la muerte en el sentido específico de la muerte inminente de la cruz, pero sí fue oído porque su oración, por un lado, él le pidió al Señor que hiciera su voluntad y Dios hizo su voluntad. Por otro lado, sí fue librado de la muerte en la resurrección, pero también puede ser que aquí obviamente el autor esté pensando en toda la oración de Juan 17, donde lo que Jesús ora es glorifícame con la gloria que yo tenía antes. Y obviamente hoy vemos que Él está glorificado sentado a la diestra de Dios. Pues voy a regresar al verso 8, pero una de las cosas que quizá más debe impactar y que yo sé que lo hemos oído y lo sabemos, pero que de alguna manera, usando nuevamente el término de Eric, debemos de marinar el pensamiento y de dejar de tomar un poquito es el hecho de que Jesús conoció la angustia humana, verdaderamente él conoció la angustia humana. En Mateo 14:36 dice, hablando obviamente del momento en el Getsemaní, decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero. Pero en Lucas nos muestra un poquito más el contexto y dice que se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. O sea, tal era su debilidad que Dios necesitó enviar un ángel para fortalecerlo. Y vean el 44, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían sobre la tierra. En todos los evangelios, en los 4 evangelios, también dice que él habla con los discípulos y les dice, mi alma está angustiada hasta el punto de morir. En Juan 12:27, él dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Y la voz del cielo se oyó, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. William Ley comenta, al comentar Hebreos 5:7, escribe, estas conmovedoras palabras expresan con qué intensidad Jesús entró en la condición humana, que le arrancó oraciones, súplicas, gritos y lágrimas. Hermanos, ¿qué es la angustia? La angustia es ese sentimiento terrible de sentir que la muerte o que algo muy fuerte está acercándose. La angustia es también ese sentimiento de incapacidad, de inhabilidad ante aquello que hay que afrontar. Y es algo interesante porque la angustia la siente alguien en su momento de debilidad, no en su momento de fortaleza. Nadie ganando una batalla siente angustia. La siente el que está perdiendo. Y de alguna manera para nosotros yo creo que es complejo y difícil entender totalmente porque sabemos que Jesús sabía que al tercer día resucitaría, sabemos que él vio el gozo puesto delante de él, pero eso no niega que él de alguna manera le mostró a sus discípulos que él se sentía débil y que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y no era la muerte a lo que él le temía al decir copa, no se refiere en sí a la muerte, sino al tipo de muerte tan humillante, tan dolorosa, tan trágica
que era la crucifixión. Era la peor muerte que jamás ha habido. Y no solamente a eso, sino a la ira de Dios que iba a caer sobre él cuando el pecado nuestro fuera puesto sobre él. La copa generalmente se usa en la Biblia para hablar de la copa de la ira de Dios. Entonces era una angustia más allá de solo morir, porque él sabía que iba a resucitar. Era algo que yo creo que ni siquiera podemos comprender totalmente, pero definitivamente sabemos que él ofreció oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas. Esta afirmación es mejor, es necesaria para entender la dependencia absoluta de Dios que caracterizó la vida terrenal del Hijo y que llegó a su clímax en Getsemaní y en la cruz. ¿Cuál fue su clamor? ¿Cuál fue la necesidad de su humanidad? Que su voluntad se fusionara a la del Padre. Algo es un misterio muy grande porque en su divinidad él era el Hijo eterno de Dios que estaba totalmente conectado con la voluntad de Dios, pero en su humanidad había un deseo que necesitaba rendirlo a la voluntad del Padre y lo hace cuando dice, pero que se haga tu voluntad, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y entonces dice que fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor reverente está conectado con que él no tuvo pecado, con que él vivió toda su vida con un temor piadoso y una necesidad de agradar al Padre. La seguridad de que fue oído equivale a afirmar de que toda su vida fue grata, acepta al Padre todas sus oraciones y todas sus acciones. Pero lo que llama la atención es el verso 8 que dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hermanos, el término aprendió, emafen en el griego, sugiere un proceso de crecimiento, de aprendizaje. El aprendizaje no es de que usted ve algo, ve una foto y ya usted sabe, no. Usted tiene el aprendizaje, es un proceso de oír, de meditar, de comprender y ahora yo ya aprendí o de hacer. Usted aprende a hacer algo haciéndolo. Y eso es sumamente interesante porque obviamente aquí se refiere a algo totalmente de la humanidad del Hijo, no de su divinidad. Lo que el autor está resaltando, aunque él era el Hijo eterno de Dios en su divinidad, en su humanidad aprendió obediencia a través de lo que padeció. O sea, lo que está diciendo es que su experiencia humana de sufrimiento lo inclinó a confiar más en Dios, a hacer su voluntad y aprender. Y de alguna manera el aprender es ese rendir su propio deseo ante la voluntad de Dios. No quiere decir nada que ver, no tenemos que entender como que él en algún momento fue desobediente y luego aprendió a ser obediente. No, así como él se convirtió en sumo sacerdote, no quiere decir que no lo era, digamos. No es el que haya pasado a ser. La mejor manera de entender es que, como dice Koster comenta, aunque Jesús nunca desobedeció a Dios, las situaciones que vinieron a su vida donde la voluntad de Dios era desafiada y requería obediencia, le permitieron demostrar obediencia. O sea, aprender obediencia es ese ejercer la obediencia en un momento donde no es tan fácil ejercerlo, sobre todo en ese llamado a sufrir la muerte según la voluntad de Dios.
Lo que está diciendo es que él aprendió a aceptar libremente la voluntad de Dios a través del sacrificio. Es, es algo que solo la humanidad de Cristo requería. Espero que quede claro. Termina diciendo, verso 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que está diciendo aquí, de hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, de este modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Pero la cláusula temporal en el griego, teleioseies, que se traduce habiendo sido perfeccionado o habiendo sido hecho perfecto, de alguna manera conectado a la obediencia del Padre, está diciendo de que él llegó a estar habilitado para ser sumo sacerdote porque demostró poder, demostró en la experiencia de la debilidad humana y aprendizaje o ejercicio de obediencia a Dios, demostró poder representarnos a nosotros y poder compadecerse de nuestras debilidades. De alguna manera, el autor está reflexionando sobre los sufrimientos como la razón por la cual él fue llevado a la perfección o a la madurez o a la meta que Dios le había señalado. Aquí hay que entender que el término perfecto también es un término que quiere decir el fin o la meta. Llegar a ser perfecto es llegó a la meta que Dios le había puesto. De alguna manera al Hijo humano, a Jesús humano, Dios le puso una meta. Una meta de ser perfectamente obediente, de comprender, de ser totalmente humano para poder representar a los humanos y de comprender la debilidad humana para poder compadecerse de nuestras debilidades. Y para eso se necesitaba el sufrimiento. Es interesante porque no es la primera vez que él da esta idea. En el capítulo 2 y verso 10, como pueden ver abajo, dice, convenía aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, es decir, al Padre, llevando muchos hijos a la gloria, y si era perfecto, ¿por medio de qué? De los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Hermanos, el autor está tratando de decirnos, vean, la salvación no es tan simple como que, sí, ustedes quieren ser salvos, ya los salvo y listo. No, no, no. Necesitaba haber un mediador capacitado, perfeccionado, suficiente para poder que ustedes fueran salvos. Y de alguna manera lo que el autor quiere es que dimensionemos que nuestra salvación es más compleja y a la vez más grandiosa de lo que entendemos. Y Jesús necesitaba padecer, necesitaba sufrir, necesitaba llegar a estar capacitado para conectarnos, para conectarse con nuestros sufrimientos. Y eso es lo que está ahí. Pero vea cómo él describe a los cristianos aquí. Vino a ser autor no solo de una simple salvación, de eterna salvación. Y llama la atención que no dice para todos los creyentes. Obviamente es para todos los creyentes, hermanos. El autor no está negando la verdad de que somos salvos solo por la fe, pero está enfatizando el hecho de que la fe verdadera se va a manifestar en obediencia. Y a la vez está conectando el hecho de la perfecta obediencia de Cristo que se aprende por padecimientos, mostrándole a los que estamos padeciendo que quizá los padecimientos que estamos viviendo tienen el propósito de enseñarnos a crecer más en fe y a aprender a obedecer mejor. La salvación que Jesús proporciona es eterna. No solamente porque se extiende más allá del tiempo, sino porque es trascendente, verdadera, celestial.
gloriosa. Y su nombramiento como sumo sacerdote, cuando Dios termina diciendo, lo constituyó después de haber sufrido, después de haberse rendido a su voluntad, después de haber resucitado, después de haber cumplido la ley y haber sido ofrecido como el perfecto sacrificio, Él vino a ser fuente de eterna salvación. Y Dios lo constituyó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Al decir según el orden de Melquisedec, está obviamente mostrando que ahí se cumplió el Salmo 110, pero también está diciendo su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. Hermanos, ¿cuáles son las lecciones que esta sección, que este pasaje nos deja? Lo primero que el autor resalta y que creo que nos quedó claro es la necesidad que tenemos del oficio del sacerdote para ser perdonados. Pero luego él enfatiza la compasión de Cristo como sumo sacerdote, que comprende nuestras tribulaciones, que conoce la humillación, el dolor, la angustia por experiencia. Y además, una de las cosas que el autor quiere enseñarnos es la importancia de la oración y de la obediencia. ¿Qué hizo Cristo? Orar, ofrecer oraciones, súplicas, ruegos, lágrimas. En medio de las circunstancias que quizá ponían su obediencia en una posición de ser desafiada, y ahí en dependencia de Dios, él obedeció. Y lo que el autor quiere es que sigamos el ejemplo de un sacerdote con el entendimiento de que contamos con su apoyo como nuestro Salvador y sumo sacerdote, pero también está detrás el hecho de que también nosotros somos sacerdotes. Y para cumplir nuestra misión, necesitamos orar y necesitamos obedecer a Dios. Como preguntas para reflexionar, ¿reconoces tú tu necesidad de un sacerdote para ser perdonado? ¿Y crees firmemente en Jesús, no solamente como tu Salvador, sino como tu gran sumo sacerdote? Hermanos, ¿les impresiona el hecho de cómo el Hijo Eterno no podía ser nuestro sumo sacerdote sin hacerse semejante a nosotros y tampoco sin experimentar sufrimientos inherentes a nuestra naturaleza? Yo creo que es algo que debe de impresionarnos, que debe de asombrarnos. ¿Te das cuenta de que uno de los propósitos del sufrimiento es enseñarnos a obedecer y por lo mismo conducirnos a entrar en el reposo de Dios? Anhelamos entrar en su reposo, pero tenemos que obedecer primero. Y para eso Dios envía sufrimientos, para enseñarnos. ¿Ven los padecimientos como un medio de crecimiento y preparación? Sí, para Jesús, que aunque era hijo, como dice el autor, fueron un medio de crecimiento y de perfeccionamiento. ¿Cuánto más para nosotros? Señor, te damos gracias por nuestro gran sumo sacerdote. Hoy queremos reconocer, Señor, la gran necesidad que tenemos de un mediador, de alguien que ofrezca a ti los sacrificios, el sacrificio que ya fue ofrecido por ti. Pero queremos reconocer y ser más conscientes de esa necesidad. Y al mismo tiempo, Señor, queremos que tú nos ayudes a seguir tu ejemplo de que en medio de la angustia, el sufrimiento, el dolor, acudamos a ti con oraciones, con súplicas, con ruegos, con clamor, para poder crecer en obediencia a ti. Pero también te damos gracias por haber tomado una forma humana, por haberte hecho semejante a nosotros.
por haber experimentado la angustia, la humillación, el dolor, con el único propósito de representarnos ante el Padre, con el único propósito de llevarnos a la gloria. No tenía necesidad de pasar por todo lo que pasaste y sin embargo, por amor a nosotros, decidiste hacerlo. No nos alcanzan las palabras ni nos alcanzará la vida para agradecerte.